¿Empezamos? ¿Me oís bien? Se oye, ¿no? Es que con poca gente no sé yo si se oye. Bueno, pues en primer lugar agradeceros, no ha sido el día que más gente ha venido porque tampoco está la mañana, bueno, la mañana y la semana. Yo pensaba, digo, si se abre el día a las 9:30 por ahí, hay unas ganas enormes de salir a la calle. Estábamos deseando, ¿verdad? Pero la verdad es que ha vuelto a llover otra vez y así es muy difícil que, además toda esta zona de por aquí está todo levantado y es muy difícil manejarse y en fin. De todas maneras, os agradecemos a los que habéis venido a asistir a este acto. Vamos a ver, este libro que va hoy a presentarnos, bueno, a presentarnos no, María del Mar ha venido a hablarnos de la Almoraima. Así es. ¿Y por qué? Pues María del Mar sabe mucho de la Almoraima, ella ha vivido mucho tiempo allí, su padre era guarda de la finca y además ese trabajo que ella empezó como un homenaje a su padre, 34 años he leído que estuvo su padre de guarda en la finca, se convierte pues en ese trabajo que veis que se publicó en septiembre de 2023 y que es un estudio, como nos gusta decir a nosotros, estudia algo, lo conoces porque has vivido allí y sabes todo de aquello, pero luego encárgate de divulgarlo. Tú estudias, tú aprendes, pero tienes que contarlo. Todo lo que aprendemos para contarlo después, o por lo menos esa es la mentalidad de un maestro como yo. Todo lo que he ido aprendiendo, se busca la manera de contárselo a gente a las que les pueda interesar. Yo siempre en todas las intervenciones procuro decir aquella frase que me dijo mi amigo Manuel Martínez Selva, de aportar conocimiento interesante. Cuenta cosas que interesen y hay que buscar a qué personas le interesa lo que tú vas a explicar. Como decía, Recuerdo de la Almoraima es un libro divulgativo sobre la finca de la Almoraima, donde lo que empezó siendo un homenaje a su padre, Luis Ortega Tocón, se convierte en un libro de estudio de todos los aspectos que es sobre la finca de la Almoraima. Una vez hablábamos de que la finca de la Almoraima es prácticamente el 80% del término municipal de Castellar, el 80%, pero es que es el 10% del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar son unos 1.500 kilómetros cuadrados y la finca de la Almoraima son 140 hectáreas, ahora que llegó a ser más grande que lo que ahora es. Ella, María del Mar, que aparte de licenciada en ciencias empresariales, trabaja en temas de comercio exterior, ella habitó la Almoraima pues desde que tenía 1 año hasta que tuvo 15. O sea, una época, siempre se ha dicho que tú eres decían por ahí que uno es de donde estudió el bachiller, porque es una edad en la que uno ya entiende, en la que uno sabe dónde está, pues dice que cada uno es de donde, hay quien dice que uno es de donde pase, unas cosas así, no, uno es de donde estudió el bachiller, donde estaba cuando tenía 12, 13, 14, 15 años. Pues entonces ella es de la Almoraima, ella es de la Almoraima. Claro, ese trabajo sobre la Almoraima que puede explicar, pues evidentemente naturaleza y evidentemente historia, pero historia estamos hablando de la Reconquista. También hablamos del primer convento de los mercedarios descalzos de 1603. Estamos hablando del señorío y condado de Castellar, que a partir de la Reconquista, pero posteriormente el ducado de Medinaceli. Hombre, y nosotros más o menos por la edad que tenemos nos acordamos de Rumasa, pero es que a partir del principio de los 70, bueno, ahora sabemos que es una finca del Estado español, que la gestiona el gobierno de España. ¿De qué se puede saber? Pues mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando uno va por el campo, el otro día que veníamos de nuestra excursión a Alcalá, uno viene por el campo y uno que ve campo, árboles, algún regajo ahora con agua de estas lluvias, pero en el campo todo tiene un nombre, sobre todo para la gente que vive allí. Todos los senderos, todos los picos, todos los cerros, todos los lugares que hay en el campo tienen un nombre y ese nombre normalmente no es por casualidad. Ese nombre tiene que tener una explicación desde la misma Almoraima. La palabra Almoraima tiene una explicación, igual que la palabra Algeciras o el topónimo que queramos hablar. Pero es que luego hablamos de historia, de personajes, de oficios del campo, que el otro día, hace un mes, que tuvimos también una charla aquí sobre ese tema, hablábamos de qué gente trabajó en el campo, pero no qué gente ahora, sino gente de distintas épocas. O sea, cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de la Almoraima, que en muchos aspectos es parecida a cómo fue, afortunadamente, nos podemos acordar de gente de hace 500 años, y 400 y 300, o sea, personas que estaban ahí y nadie estaba por gusto. Hace 400 años no había turismo, había gente que trabajaba en qué, en oficios que debía haber para que el resto del mundo siguiera funcionando.
De hecho, el tema del corcho es muy posterior. Al principio el tema del corcho es algo de mediados, finales del siglo XIX. De hecho, el corcho es los franceses necesitan corcho. En Gerona hay corcho cuando a los franceses se les acaba, y en nuestra zona del campo de Gibraltar hay corcho cuando el de Gerona no es suficiente. De hecho, las compañías que tuvieron aquí corcheras eran catalanas todas, a principios o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que incluso en 1800, o sea, ya muy avanzado el siglo XIX, es cuando los franceses, en alguna exposición universal, proponen el tema del corcho para tapar botellas. Por eso ya digo que nosotros relacionamos la almoraima con el corcho, pero el corcho es algo muy posterior. Anteriormente había habido otras muchas actividades. Podemos hablar de animales, tanto salvajes como domésticos, de ganado en ese caso, podemos hablar de plantas, podemos hablar de ecología, de economía, de geografía, de clima, de tipos de suelo, de corcho, como hemos dicho, podemos hablar de mil cosas, de la vía del ferrocarril, de los conventos mercedarios, de las visitas reales. Nosotros tenemos algunas de las visitas relacionadas con las estancias del Hotel Cristina. En el libro aparecen las visitas de la reina Victoria Eugenia a la finca de la Almoraima, porque iba en tren, porque se alojaba en el Hotel Cristina cuando venía en los años 20 del siglo XX. O también podemos hablar de la conferencia de Algeciras, que tiene que ver con la Almoraima también. Hubo una excursión a la Almoraima. O sea, la Almoraima tiene todo eso que ver. Y por último, mirad, yo estuve buscando, leyendo el libro y tal, hay un vídeo muy bonito sobre la Almoraima que dura 3 minutos y poco, que es el que se utilizó en Fitur este año, para para animar, porque sabéis que la Almoraima ahora es ganadería, es agricultura, es turismo, es ecología, hay muchas actividades alrededor de la finca, y el eslogan que se utilizó en ese vídeo era 14.000 hectáreas de sensaciones. Entonces la finca de la Almoraima ahora es mucho más, lo que yo no sé si la gente que vivió en la Almoraima hace 50, hace 100 o hace más tiempo, primero sabría que la Almoraima se iba a mantener, hombre, no intacta lógicamente, pero se iba a mantener hasta estas fechas en que estamos ahora, y sobre todo si se le iba a sacar producto y se iba a convertir en un lugar visitable y del que los campos gibraltareños nos sintiéramos orgullosos, ¿verdad? Pues nada más que eso, agradecerle a María del Mar que se nos ofreció para estar con nosotros, con AEPA, para presentarnos el libro, un libro que ya ha presentado en alguna ocasión, y me decía que lo va a presentar la semana que viene en Madrid, para que todo el mundo conozca la Almoraima y para que todo el mundo vea cómo se hace un trabajo, cómo se investiga y cómo lo que empezó siendo un homenaje a su padre se convierte en una obra que debemos conocer todas las personas que nos interesamos por estos temas. Muchas gracias y te dejo. Bueno. Muchas gracias a vosotros. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha, no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, en principio, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir en esta mañana algo lluviosa a este acto que ha organizado AEPA 2015. Sí que quiero mencionar a Roberto Godino, porque no dudó en realizar todas las gestiones necesarias y poner todos los medios para que hoy podamos estar aquí celebrando esta presentación, y también pues bueno, mencionar la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Yo antes de adentrarme en contar un poquito de qué van los capítulos más importantes del libro, me gustaría contaros los antecedentes que a mí me llevó a realizar este proyecto de investigación. Y es que a finales de 1979, con tan solo un año de edad, es cuando me traslado a vivir a la finca junto con mi familia, ya que mi padre empezó a trabajar como guarda de campo allí. Entonces era lo típico en aquella época, nos vamos todos a vivir al campo, nadie se queda en el pueblo. Hasta los 14 años aproximadamente estuve viviendo en Almoraima, dentro de lo que es la finca, y estuve muy vinculada pues a todas las familias de los guardas, a los hijos de guardas, a muchas familias. Posteriormente es cuando ya me traslado a vivir de forma definitiva a los barrios, pero nunca dejé de estar vinculada a Almoraima. Siempre pues iba ocasionalmente, fines de semana, vacaciones, pues a saludar allí a todas las familias con las que conviví durante 14 años.
Y bueno, todo comenzó durante el confinamiento con la idea de hacer un regalo muy original a mi padre. Recopilé muchísimos documentos y fotografías de toda su trayectoria laboral, con el fin, pues bueno, de hacerle un álbum digital recopilando pues 34 años de trabajo en la finca. Una vez que lo tuve terminado, pues bueno, yo empecé a enseñárselo a amigos, a conocidos, tal cual. Y la verdad que un grupito de muy buenos amigos me dijeron: esto tiene buena presencia, es un buen regalo para tu padre. Dice, pero te conocemos y tú tienes una parte pues, de curiosidad, esa parte intelectual que te caracteriza. ¿Por qué no ahondas un poquito más en la historia de la finca y lo que le has plasmado a tu padre en fotografía, pues intenta plasmárselo en un libro para él? Bueno, yo la verdad que bueno, me dejé llevar un poco por ese reto que me propusieron esos amigos y esa fue la razón por la que yo empecé a buscar tantísima información. Quería rendirle un homenaje a mi padre, a sus hermanos que también fueron guardas y a toda la generación de guardas que ha habido en la finca. Entonces, siendo poco consciente en aquel momento de las dimensiones que podría tomar este proyecto en el que me embarqué, pues decidí retarme a mí misma. Ante el desconocimiento sí tengo que decir que a mí la palabra almoraima me infundía muchísimo respeto, tanto por su majestuosidad presente como por el pasado que tenía esa finca, ya que en el siglo XIX pues, se consagró como el mayor latifundio de toda Europa. Bueno, el hecho que hizo lanzarme a todo este reto, a toda esta historia, era porque yo sabía en el fondo que contaba con una fuente de información muy valiosa, que era la de mi padre, mis tíos y todo el resto de familias que había en Castellar, que posiblemente me pudieran ayudar con esos datos que yo buscaba. Entonces, bueno, fue mi padre el que me acompañó a esas primeras entrevistas para que yo retomara el contacto con familias a las que hacía, bueno, muchísimos años que no veía, a algunas incluso de, no sé, de 30 años atrás. Entonces habíamos perdido un poco el contacto, pero con mi padre, pues que fue canalizando toda retomar el contacto, pues fue un poquito más fácil. Y bueno, el hecho de haber crecido en la finca a mí me proporcionaba el conocimiento y el saber qué tipo de información yo quería plasmar en ese libro que le quería regalar a mi padre. No es lo mismo que empezar a investigar sin saber a dónde voy, a la historia, voy a los trabajos, a los oficios tradicionales, me voy a archivos nacionales, en fin, yo un poquito sabía por dónde tenía que encauzar el trabajo de investigación. Entonces, una primera fase pues, fue recopilar toda la información que yo veía sobre la finca y Castellar de la Frontera, a la vez que empezar a hacer entrevistas y hacerme un listado de guardas contemporáneos a la época de mi padre, desde los años 70 hasta la actualidad. Ahí, pues bueno, empecé a recopilar testimonios y fotografías y muchos documentos de la época de la gestión de la finca por Rumasa. En ese momento inicial yo contaba con 30 nombres de guarda, que poco a poco pues, se fue ampliando y ahora lo veréis al final de la exposición. Al poco tiempo, pues bueno, decidí contactar o buscar el medio, la forma de contactar a las familias Pérez Luna y a los descendientes de José María Ruiz Mateo, porque posiblemente yo sabía que ellos pudieran aportar alguna información valiosa para enriquecer esta investigación. Con el paso de los meses, pues bueno, las diferentes familias fueron conociendo sobre este proyecto y con la ilusión de ellos de poder sacar del anonimato a sus familiares, pues bueno, desempolvaron el baúl de los recuerdos y me empezaron a sacar fotografías, documentos, empezaron a contar mi historia, yo todo lo transcribía manualmente y fui continuando el trabajo. Yo continuaba la investigación, ya tenía cubierta la parte de los años 70 en adelante, la parte de los años, me quería adentrar en la época de los años 50, 60, hacia atrás, época en la que el propietario de la finca pues era el 17º duque de Medinaceli. Y para ir, en ese caso, lo que decidí hacer es ponerme en contacto con la Fundación Casa Ducal Medinaceli. Les conté lo que tenía pensado, lo que ya estaba llevando a cabo. Ellos estaban de acuerdo con la idea, de hecho le dijeron que les encantó la idea y no dudaron en proporcionarme fotografías y libros donde yo podía sacar y extraer información para desarrollar esa parte histórica correspondiente pues, a finales desde el siglo XIX hasta los años 50, años 60 aproximadamente.
Entonces, a medida que el proceso de investigación crecía, yo la verdad que iba obteniendo mucho más información, datos históricos, recuerdos de familia que es que no estaban plasmados en ningún sitio, en ningún archivo histórico. Las familias pues me ponían en contacto con otros descendientes de familiares que ya no estaban en Castellar, pero bueno, hoy en día pues con los móviles, las redes sociales, pues no, la verdad que no fue muy complicado ir localizando a diferentes familias que también colaboraron. Entonces, pues yo intuía, a medida que lo iba desarrollando el proyecto, que se podía tornar en algo realmente muy interesante, y con lo cual a cada paso que daba yo resolvía unas preguntas, pero me seguían surgiendo otras más. Entonces yo continuaba. Cuanta más información obtenía, pues más respuestas, más preguntas me hacía. De todo este proceso de investigación, pues conseguí finalmente recabar información relativa a lo que es guarda de campo desde el año 1880 hasta la actualidad. Lo que en principio era un listado de 30 nombres de guardas se ha convertido en un listado de 140 nombres de guardas. Hay muchísimos más, evidentemente, pero bueno, no hay información histórica en los archivos que tenemos aquí localmente, por lo tanto, yo creo que es una buena labor en el sentido de homenajear a estas personas que trabajaron en la finca. Y ahora, pues bueno, me gustaría comentar cuáles son los capítulos más destacados y que tienen más información, más relevancia del libro. El libro tiene 21 capítulos, tiene 7 anexos, 423 páginas y más de 700 fotografías, de las cuales el 90% se pueden decir que son inéditas porque proceden de esas entrevistas que he ido haciendo a lo largo de estos tres años. El primer capítulo que yo quiero resaltar es el de la Almoraima como escenario de caza mayor para la aristocracia de principios del siglo XX, que describe cómo la transformación del edificio conventual que hay allí, originario del año 1603, se transforma en un palacio de caza, lo cual contribuye al desarrollo de la actividad cinegética de la finca y se convertiría en el centro de reuniones aristocráticas, tanto a nivel nacional como internacional. De este modo, pues, distinguidas personalidades se darían encuentro en la Almoraima, pues para disfrutar de jornadas de cacería, paseos en el idílico paisaje circundante, fiestas, lujosos menús de montería. Todos estos menús basados también en productos del entorno, que ahora veremos que hay un capítulo dedicado a un cocinero muy famoso. En cuanto a las relaciones de Gibraltar con la parte de Almoraima y de Guadacorte, hay un capítulo dedicado al Royal Calpeján, que es el club de caza de Gibraltar, que fue fundado entre los años 1811 y 1812. Estaba, sus patrones eran partes de la Casa Real española e inglesa, con lo cual ahí pues predominaba el carácter exclusivo que tuvo este club. Entonces, tanto Almoraima como la finca de Guadacorte de los Larios se convertiría en uno de los cazaderos predilectos de esta sociedad. El desarrollo de una jornada de convivencia no solamente se centraba en la actividad cinegética, sino que eran actos sociales y picnic pues, que se celebraban, como ya he dicho anteriormente, pues, en Almoraima, en los alrededores del convento, en el cortijo de Guadacorte. Y luego un capítulo muy original, pienso que muy original, es el de los menús de montería de Ignacio Domènech. Yo, mientras estaba buscando muchísima información en internet, en la Biblioteca Nacional, pues me encontré con una información que desconocía totalmente. Y era que hubo un cocinero muy famoso, muy prestigioso a nivel nacional, que se había formado en la cocina francesa y a principios del siglo XX, entre el año 1902 hasta el 1910, pues lo contrató el duque de Medinaceli y se vino aquí a Almoraima pues como cocinero oficial de la familia. Y lo que pretendían era pues que se elaborasen una serie de recetas muy novedosas a base de productos de la huerta típicos de aquí. Entonces hay una serie de recetas que causaron mucha sorpresa a los invitados del duque y en el libro pues se transcriben todas esas recetas. ¿Cómo no? Pues bueno, tenía que incluir un capítulo dedicado al humilde origen del convento de la Almoraima, en el que se detalla cómo era esa ermita originaria que se construyó entre 1594 y 1596 y además luego, pues bueno, hablar un poco del edificio conventual. Esta parte yo me he informado con un libro que data de 1669
y es el de los anales de la Orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced. Ahí hay muchísima información, testimonios de los frailes que estuvieron en el convento, y bueno, pues ahí he podido ir componiendo el capítulo. Sí que se incluye una fotografía muy novedosa en la que se ve el edificio convento como originalmente tenía 3 pisos, y a raíz de la reforma de 1865 se elimina el 3er piso, dejando solamente dos de ellos. Luego, posteriormente, sí que ha tenido más reformas. Entre el año 1887 y 1894 es cuando ya el edificio deja de tener esa estructura conventual y pasa ya a ser lo que es un palacio como el que conocemos hoy en día, que se ha convertido en el Hotel Almoraima. También se habla de la puesta en funcionamiento de la red ferroviaria Bobadilla-Algeciras en el año 1890, en el que se construye el apeadero de la Almoraima, la estación ferroviaria de la Almoraima, solamente para uso exclusivo de la Casa Ducal Medinaceli y sus invitados. O sea, el resto de la población no podía utilizar esta estación ferroviaria. Usaba la llamada estación de Castellar, que estaba situada donde hoy actualmente está el cruce para ir a San Martín del Tesorillo, en el margen izquierdo. Ahí estaba situada esa estación. Actualmente de ese núcleo poblacional no queda nada en pie, o sea, solamente hay una casa que una familia a título individual ha decidido restaurar y creo que están viviendo allí, pero no hay absolutamente ni del edificio de estación, ni de las chozas que había allí, de la casa de, como me dicen, de María Arana. Era una señora que yo hablo de ella en el libro, era la señora encargada de bajar y subir la barrera. Bueno, pues de eso tampoco queda nada. Sí que hablo de las visitas ilustres que hubo en Almoraima, gracias a la puesta en funcionamiento de esta red ferroviaria. En 1905 hay una visita de la reina Alejandra de Inglaterra. En 1906 es cuando se celebra aquí en Algeciras la conferencia de Algeciras, y el almuerzo pues se celebra en Almoraima. Todo el mundo se trasladó en tren hasta Almoraima. Y aquel día pues bueno, hubo una gran fiesta allí, se describe todo bien detallado en el libro. Y como anécdota, pues decir que Winston Churchill, personaje bastante relevante para la historia de España y del mundo entero, pues estuvo tanto aquí alojado en el Hotel Cristina de Algeciras, y luego estuvo allí en Almoraima. Y finalmente, bueno, pues también se habla de las diferentes visitas que hubo de la reina Victoria. La primera de ellas, que fue, digamos, noticia a nivel nacional, fue en 1915, y se habla, pues bueno, de esa visita, y se ponen algunas fotografías que se dieron la Casa Ducal Medinaceli. Hay un capítulo que se dedica a las dehesas de Almoraima, donde se detalla el nombre de algunas de estas dehesas. Se mencionan las distintas casas de guarda que se fueron construyendo a partir de la época del 17º duque de Medinaceli, y además se incluyen diferentes mapas de delimitaciones de las dehesas desde el año 1876 en adelante. Y por supuesto, bueno, hay un capítulo dedicado a la figura del guardajurado de campo, en el que desarrollo la historia de esta figura desde el reinado de Fernando VI en adelante, pasando por el reinado de Isabel II, que es cuando mediante juramento ante alcalde aparece la primera figura histórica de guarda de campo. También se mencionan pues oficios muy tradicionales como los de carbonero y de corchero, destacando todo el proceso tradicional, cómo se realizaba en la finca, cada una de las labores y oficios que intervienen en el proceso, y así como bueno, pues una serie de peculiaridades que se daban ahí en Almoraima. Tengo que decir que, bueno, aquí sí. Igualmente, pues nada, hay un capítulo dedicado a la importancia de la familia Larios, en su influencia en el campo de Gibraltar desde finales del siglo XIX, ya que habían empezado a comprar masivamente diferentes fincas de aquí de la comarca. En el año 1888 es cuando se firma el primer contrato entre la Casa Ducal de Medinaceli y la familia Larios para proceder al primer descorche de los alcornoques de Almoraima, y en base a eso es cuando ellos inauguraron en la línea de la Concepción la industria corchera que hubo allí. Fue la primera en el sur de España. Esta familia igualmente introdujeron una serie de cultivos muy novedosos en la vega de San Martín del Tesorillo, como
fueron el arroz y el pimentón. A lo largo pues, de todo el recorrido histórico tenía que hacer mención, por supuesto, a la gestión de la finca por Rumasa, por José María Ruiz Mateo. La finca sufre una gran transformación en esa época, pasando de dehesa de señorío, coto privado de caza, perdón, y se transforma pues, en una explotación empresarial. La finca queda dividida en 5 secciones: agrícola, ganadera, forestal de corcho, forestal de repoblación y coto de caza. Hubo una gran mejora cualitativa de la finca, se hicieron repoblaciones de alcornoques, de pino y por supuesto de cérvidos. Se importaron ciervos, venados, gamos y muflones, tanto de Alemania como de Doñana y de la Sierra de Cazorla. Y el último capítulo, pues lo que contiene es una relación fotográfica desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Hay muchísimas fotografías inéditas, tanto de guarda, de jornadas de cazas de Almoraima, así como algunos cazadores de renombre: Valentín de Madariaga, el duque de Calabria, la familia Pérez Luna, Enrique Mora Figueroa y un largo etcétera. ¿Cuál era mi objetivo principal del libro? Era pues sacar del anonimato a un gran número de trabajadores de la finca, a todas las familias que allí vivieron, a los guardas jurados, corcheros, carboneros. Son el conjunto de todas las personas que cuidaron la finca como si se tratara de su hogar y nos transmitieron a los hijos pues valores inmateriales como la honradez, la humildad, la sencillez, el bien común, el todo es de todo. Aquí no hay nadie particular, es decir, eran una comuna, vivían como en comuna, y la verdad que a mí esa parte me ha fascinado muchísimo. La conservación, por supuesto, por la naturaleza. Entonces, pues por todos esos valores, todas esas enseñanzas que yo recibí de pequeña, pues yo la verdad que sentía deuda de cómo les podía yo rendir homenaje, y bueno, surgió la idea del libro. Soy testigo del entusiasmo que han recobrado los 7 guardas más longevos de Almoraima. Han colaborado activamente con el proyecto y ellos se han visto, pues bueno, un poco, me acompañan a las presentaciones que hago, y la verdad que me reconforta el verlos felices, el verlos contentos, porque bueno, se les elogia en el libro. Y bueno, pues nada, yo agradeceros vuestra asistencia. Espero que os guste el libro. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario que queréis hacer, algo que queréis que comentemos. Pues nada, yo estoy aquí a vuestra disposición. ¿Alguna curiosidad que tengáis? Bueno, actualmente la finca está gestionada por el Estado, por el Miteco. Está inmersa en un programa de rehabilitación, con un plan estratégico. Se están rehabilitando tanto esas viviendas rurales, caminos que había perdido, devolverle un poco la vida, porque bueno, tras 40 años desde que se expropió, pues no ha tenido el estado de conservación que merece, y bueno, parece ser que poquito a poco se están consiguiendo muchos logros. ¿Y actualmente siguen viviendo allí las familias de los guardas? No, eso se perdió, eso ya con el éxodo de las familias, a raíz de que se construyera también el Pueblo Nuevo de Castellar, todas esas familias que vivían en el castillo, en las diferentes dehesas, pues ya se trasladaron a vivir al pueblo. Sí, pero los guardas hoy en día no viven, no hay nadie viviendo en la finca, van, desempeñan sus labores y luego por la tarde vuelven a casa. Yo quiero agradecerte la publicidad que le has dado con este libro a todas estas familias, y en particular en nombre de la mía. Pues yo te lo agradezco mucho. La verdad que todo el mundo os habéis portado muy bien, y especialmente vuestra familia, que sois una familia muy muy grande, y bueno, a mí me satisface. Yo el libro lo he hecho para daros alegría a esas personas que siempre han estado en la sombra, trabajos tan tradicionales. Me vas a emocionar, Ángel. ¿Me he emocionado yo? Esas familias pues que siempre han estado en la trastienda, como digo yo, son familias que han colaborado a la economía, a la sociedad de aquella época, que nadie sabía nada de ellos,
Y bueno, yo quizás lo llevo un poquito más arraigado dentro de mí por el hecho de haber estado 14 años allí viviendo en la finca. Sé cómo vivía mi familia, sé cómo vivían el resto de familias, y yo se lo digo mucho a mi hijo, yo no tenía tecnología, o sea, yo tenía como mucho una pelota para jugar, y a mí me montaba mi padre en el caballo, en el Land Rover, y nos decía, venga, es que hoy nos vamos a ver, no sé, un árbol que hay no sé dónde, o vamos a ir a ver unas tumbas. Vida muy sana, vida que... Entonces, yo ese gran anonimato que había ahí en esa finca, notaba y sentía que lo tenía que sacar. Y 140 nombres de guardas pues me parece algo bastante representativo. Por supuesto tiene que haber muchos más, pero claro, es que no he tenido ya acceso y los descendientes ya no están, o incluso ni siquiera saben, porque sí que me ha pasado con algunos descendientes de familias de nombres, de esos 140 nombres que están ahí, que cuando a raíz de llamadas y contactos y redes sociales he llegado a esas personas, no sabían que su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo había sido un guarda de la finca. Entonces, bueno, era transmisora de una información que, claro, te llama un poco la atención. No conoces tu pasado, no conoces los antecedentes de dónde viene, esa desvinculación actual que hay del mundo rural, pues bueno, está ahí. Y bueno, el libro pues es un homenaje a todo el mundo que ha vivido en esa finca. Y una pregunta, María del Mar, desde que presentaste el libro, cuando lo publicaste la primera vez, porque claro, las personas que hacéis obras inéditas sobre lugares donde además han participado tantas personas, que no es hablar de un hecho concreto histórico, sino es hablar de un lugar donde, claro, al final te acabas con el compromiso y la responsabilidad de que la Almoraima ahora es un poco tuya. O sea, a partir de ahora, todas aquellas personas, eso es lo que tú dices, que a lo mejor no sabían que su familia había jugado ese papel o habían estado allí, te estarán llegando muchas aportaciones nuevas, ¿no? Totalmente. O sea, yo desde que publiqué el libro, creo que lo he comentado antes cuando estábamos hablando por ahí, he vuelto a aprender muchísimo más, porque ya el libro es que, vamos, yo no pensaba que el libro iba a trascender primero de la comarca, pero es que resulta que vamos a nivel nacional ya con las publicaciones. A mí me han llegado a llamar gente de Barcelona, gente de Bilbao, porque lo han visto pues en las noticias, en las redes y tal, y me están aportando pues testimonios de sus familiares, fotografías, documentos, y claro, y ahora de nuevo estoy yo sintiendo ese compromiso por decir, gente que me está ayudando y me está facilitando más información a mí y para el resto también, ¿no? Pues bueno, estamos pensando a ver cómo se puede hacer, no una segunda parte, pero una ampliación. Una segunda edición ampliada. Con más información, porque sí que la está viendo. Y esa deuda que tú tienes, porque yo hubo un momento, a ver, yo no me dedico al mundo de la literatura, tengo mi mundo profesional, tengo mi familia con 2 niños pequeños. Para mí ha sido muy duro llevar a cabo todo este trabajo porque he tenido que coger tiempo de mi tiempo libre para desarrollarlo todo. Entonces llegó un momento que estaba bastante agobiada, como diciendo, yo no puedo más, o sea, tantas noches de lectura, tantos veranos, tantas vacaciones, tantas Semanas Santas, mis niños un poco no abandonados, pero bueno, yo sabía que estaba trabajando en algo que yo les decía que pudiera, que mereciera la pena. Y llegó un momento que decía, madre mía, ¿cómo sigo yo? Y era el compromiso que yo tenía con todas estas familias que me habían aportado fotografías, documentos, testimonios, que ya había un vínculo de amistad, porque no era que voy y te entrevisto un día y ya me voy y ya me quito del medio, ¿no? Sino que ahí se estableció un vínculo ya de amistad. Entonces yo esa deuda ya la tenía con esa familia y ahora pues me está pasando igual. O sea, ahora hay otra cantidad de historias paralelas que están surgiendo y que también quieren ser protagonistas de un libro. Entonces, bueno, con mucha más calma, ya con otra perspectiva, otra visión, muy lentamente, pero bueno, vamos trabajando poquito a poco en ello. Lo del Cristo de la Alameda, porque se cambió. De la Almoraima. Estaba yo en otro. ¿Por qué se cambió de su sitio? Pues eso se produce cuando Ruiz Mateo compra la finca y cuando es que coincide todo, la compra de la finca por parte de Rumasa con la inauguración de Pueblo Nuevo de Castellar. Entonces ya digamos que todo el personal se traslada al pueblo. Hay una iglesia y la iglesia ¿qué quiere? Una figura representativa. ¿Sabe cómo se llamaba el cura?
Paco, ¿no? Juanito García Ruiz. Bueno, Francisco García Ruiz. Sí. Que Dios lo tenga en su gloria ya. Totalmente, yo lo menciono en el libro. Sí, hombre. Entonces, pues la figura del Santo Cristo de la Almoraima se traslada desde lo que es el convento hasta Pueblo Nuevo de Castellar. Y son los guardas quienes lo trasladan. Lo que pasa que eso no ha trascendido mucho, pero yo en el libro doy unas pequeñas pinceladas de cómo se hizo. Estamos muy emocionadas, ¿eh? Pero sobre todo es eso, que cuando tú aceptas el reto de hacer una investigación donde hay tantas familias, tantas personas vinculadas y tantas cosas que no sabemos, porque la Almoraima todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe dónde está, Claro, la ubicación. y la importancia, pero algo más que es, que sabemos más, pues ya digo, al final tú aceptas el reto, te conviertes en la custodia de la Almoraima y a partir de ahora la Almoraima es... Bueno, ahí vamos, hay un pabellón de caza que sabéis que se ha construido allí, tomando como principal fuente el libro. Se ponen muchísimas fotografías del libro, se explica lo que es la historia de la finca, y esa parte, pues bueno, también me enorgullece, ¿no?, que se haya tomado el libro como una fuente para hacer, oye, un pabellón de caza. Yo creo que tiene su importancia y estoy bastante, la verdad que La bastante romería que se contenta. hacían allí, que íbamos en camiones con unas baldas puestas y ahí sentados 10, 12, 14 horas en camiones. Digo, pues hay un capítulo, dentro de la parte del capítulo del convento hay una sección dedicado a la romería del Santo Cristo de la Almoraima, y se detallan, pues, hay muchas familias de Gibraltar que también han colaborado, y se detallan ahí cómo era la típica jornada de convivencia de la romería, con fotografías incluso que me han dado, fotografías, sus testimonios. La verdad que en general muy buena experiencia. Puedo decir que pese al gran trabajo que me ha supuesto, es una experiencia muy bonita, y que yo misma, habiéndome criado allí en la finca, he aprendido muchísimo, porque hay una cantidad de datos históricos que yo desconocía. Y para mí lo novedoso que tiene la publicación es que mezcla lo que es la parte histórica, y rigurosamente histórica, lo saco del archivo o de la Biblioteca Nacional, con esos testimonios de esas familias que han vivido ahí. Entonces se mezcla un poco la parte emocional con la parte histórica propiamente dicha. También en la Almoraima había un asentamiento militar, Sí, muchísima gente de aquí de Algeciras hizo la milla allí Y juró bandera. Eso es, y juraron bandera allí. También hay, dentro de la parte del convento, hay una sección dedicada a la base militar Santa Bárbara, se llamaba. Yo hice guardia allí. Allí, y mi padre también, y Paco de Lucía también. Lo menciono yo en el libro, que por eso él compuso la canción de Almoraima, porque terminó el servicio militar allí. Y una de estas partes, esta parte en concreto, la estoy ampliando gracias, pues, bueno, como os he dicho, el libro ya va a nivel nacional, y de buena primera me llega un email, o sea, no fue ni mi llamada. Yo no sé cómo ese señor, bueno, ya sí me lo ha explicado, ¿no?, consiguió mi email. Era un alto cargo de los militares que estuvieron en esa base, y ha leído el capítulo y me dice: esto hay que mejorarlo, esto te voy a pasar un montón de fotografías, vamos a hablar con no sé qué, y esa parte la estoy ampliando, y bastante. Van a aparecer una cantidad de datos, no digo inéditos, porque esos datos, bueno, están en los archivos, pero que para nosotros, para el día a día, esos datos no los conocíamos, y yo me estoy quedando alucinada. Esa es una parte muy bonita que se está ampliando. Bueno, Pues ya está. muchísimas gracias a todos por... Sí, me gustaría que nos hiciéramos al menos una fotito de grupo, no sé, para... Sí, ¿no? Bajamos los... Pásate aquí, bájate y nos ponemos aquí. Claro, oiga, que se vean... Bajando por nosotros. Bájate tú. Y nos ponemos aquí. Hacerte una foto.
Lo normal que esté lleno. Ya, sí, me Es han lo dicho normal. que yo disfruto igual que Yo que soy centrista, estoy exactamente como el sendero de la de mariposa. la mariposa. Ponemos aquí, que ponga ella delante. Y ya. Yo Don Emilio. mucho, mi niña se ha comido la finca conmigo. Que la tenéis a la puerta, Juan. No, ¿qué va? Ay. Perdón. Hasta el sábado. Tenderete. Mira, ponte de la mano. Ay, Luis, por ahí. ¿Está bien ahí? Ponte ahí delante. Que no salimos de la casa Ponte aquí delante. Y es que no. Ponte para acá. Van a cargar eso de piso. Ponte ahí. Que hay un hueco aquí, Emilio. Ponte tu Diego aquí. Ponte aquí, mira, venga. Aquí está. ¿Salís vosotros? Si no es culpa de Juan. Si quiere nos agachamos lo que no tengamos problema de rodilla. No, hay que levantarse. Van esas fotos para la historia, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Dónde compras tú los carretes, Juan? En Málaga. Porque aquí en la tierra no hay ya. Hay que... Aquí me tengo que ir más lejos. Claro, más lejos. Entro, Juan. Sí, te hace un huequecito. ¿La da con el rey abuelo? ¿Quién iba a querer un libro? Ahí, vaya del mar, que hay.